Bienvenido, Gastón, ¿cómo estás? Hola Silvana, ¿cómo están? Buenas noches, bueno, buenos días por aquí. Hoy tocó el típico día asturiano con neblina a la mañana que luego se va a ir. Tenemos fe, que se respeta esa ley. Tenés Sí. llovizna, claro, mirá. ¿Qué hora es ahí? Sí. Acá se llama orvallo, es una especie de llovizna. Cuando nosotros decimos garúa, una llovizna, una neblina, tiene su propio nombre. Son las 7:30 de la mañana. Así que son días larguísimos. Eso es lo bueno que tiene esta cobertura, esta parte del año. Vinimos justo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la tarde. Sigue habiendo luz. A las 7:30 de la mañana sale el sol y a las 10 de la noche recién se esconde. Sí, me hace acordar de la Patagonia, ¿viste? Así días bien largos. Y bueno, es el momento del año. Estoy ahora en Somao, ¿sí? Que es una Perdona, localidad... que me lo decís con una sonrisa. ¿Estás contento? O sea, Sí, porque tenés yo más estoy tiempo contento. como para pasear. Tal cual, porque son días largos, nos da tiempo para recorrer, para poder hacer la cobertura, seguimos con luz, pero bueno, cansado, porque al final te terminás acostando, viste, a cualquier hora y al día siguiente. Pero bueno, es parte del trabajo y bueno, la verdad estoy muy emocionado por la cobertura de hoy, el tema que vamos a tocar hoy, que es de la emigración. ¿Sí? Yo ahora estoy en Somao, que es una localidad de aquí de Asturias, cerca del Soto del Barco. Y aquí es un ejemplo, lo que tengo detrás mío, es un ejemplo de lo que era una casa indiano, ¿sí? Que hoy día se ha, digamos, reconvertido como tantas otras casas de indianos y hoy día es una escuela, ¿sí? ¿Qué son las casas de indianos? Son esas casas que construyeron los que emigraron, ¿sí? Y regresaron, ¿sí? Entonces hay muchísimas historias, teniendo en cuenta la cantidad de gente que ha emigrado, la cantidad de españoles y específicamente asturianos que han emigrado a América, Argentina específicamente, muchísimos de ellos, ¿sí? Más de la mitad, pudieron volver y algunos de ellos obviamente han hecho, digamos, una fortuna o les ha ido muy bien y han podido armar ciertas casas que, como les decía recién, se han reinventado y se han reutilizado, ¿sí? Tengamos en cuenta obviamente que España ha pasado por muchísimos procesos, ha pasado por guerra civil, ha pasado por un montón de etapas, entonces se le ha dado diferente tipo de uso a edificios como este. En este caso hablamos de un colegio, una escuela que se armó en esta casa. El video que estamos viendo a la par en la mitad de la pantalla junto con vos, ¿es del interior de este lugar? Ayer, a la tarde, visitamos el Museo de la Emigración. El Museo de la Emigración está cerca de aquí, en la ciudad de Colombres, ¿sí? Y era una casa de indianos, ¿sí? Pero que hoy día pertenece a lo que es la fundación que se encarga del estudio, ¿sí? Del análisis de todo lo que fue la emigración de los españoles, principalmente de asturianos en este caso, hacia América, ¿sí? La verdad que es un edificio increíble y es muy emocionante recorrer ese lugar porque, a ver, entendamos, la gente en el 1800 y en 1900 hubo más, hay números de casi 5 millones de españoles que se han ido hacia América. Son números enormes, ¿sí? Claro. Y acá les quería compartir, para que empecemos a dimensionar y ponernos en la época, algunos póster, ¿sí? Algunas de las publicidades, ¿sí? Que se mostraban en la época. Mirá. De cómo era, claro, cómo era de vamos, te llevamos de acá, desde España, o salimos desde Cádiz, salimos desde distintos lugares, ¿sí? Vas a tener tus lugares, ahí tenés los precios. Mirá vos. Es muy fuerte, ¿no es cierto?, el pensar y decir, bueno, ¿qué precio decía? A ver. Bueno, por ejemplo, tenías primera cámara, tenías segunda, tenías tercera, con mantención y cama, 174 pesos fuertes. Habría que hacer la traducción, ¿no? Claro. La conversión al dólar oficial de hoy, al peso de hoy, pero sí, muy fuerte. Los vapores correos que salían muchos de Italia, entonces había gente del sur saliendo por el Mediterráneo, pero otros desde el norte, ¿sí? ¿Quiénes eran los que, más que nada los que se iban? Eran jóvenes, eran adolescentes, eran niños entre 15 y 16 años. ¿Sí? Chicos. ¿Se iban solos o con sus familias? Claro, entonces en muchos casos iban solos, ¿sí? Pongámonos en la época, escasez de comida, gente muy empobrecida, era la opción y era la chance, digamos, irse a América a
buscar una oportunidad. Realmente la gente que tiene ganas de trabajar y de progresar necesita un entorno que lo acompañe, ¿no es cierto? Entonces, estos niños se iban hasta allá. Hay un número que es bastante choqueante. 7 de cada 10 de los que se iban, ¿sí? Fiaban el pasaje. O sea, no tenían el dinero para pagarlo. Entonces era como que hipotecaban la casa, hipotecaban sus bienes, la familia, juntaban entre todos para mandar, aunque sea a alguno de sus niños, ¿sí? Y ¿qué pasaba en estos lugares? Y por eso digo que es muy emocionante. Llegaban en América y se los recibía, justamente se generaron centros, ¿no es cierto? El Centro Asturiano de Buenos Aires, muy importante el Centro Asturiano en Cuba. La Habana fue uno de los lugares donde más asturianos han llegado, y en México, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Los mismos asturianos se organizaban, ¿sí? Para justamente dar socorro, dar asistencia, o sea, tenían un concepto de mutual, ¿sí? Entonces, de esta forma podían recibir a los nuevos que llegaban, digamos, y acompañarlos para que se integren al nuevo lugar donde iban a estar. Claro, porque eran niños creciendo, ¿no? Obviamente que iban directo a trabajar. ¿Cómo conseguían el trabajo? ¿Estos lugares les proporcionaban trabajo o tenían que valerse por sus propios medios? Bueno, ahí hay una mezcla. Al principio era esto, ¿no es cierto?, de valerte por tus propios medios, y luego a través de las organizaciones, la asociación, como los centros asturianos. En Argentina está el Centro Asturiano de Buenos Aires, que es el más importante, pero hay en Rosario, hay en Comodoro Rivadavia, hay en varios lugares. Ya empezaban obviamente a generarse una red donde podían facilitar esto. Hay una leyenda ahí muy interesante en uno de estos pósters que decía, bueno, vas a estar 18 días viajando, vas a tener incluido vino y pan durante tu viaje. Esto hay que ver cómo era realmente al final, ¿no es cierto?, estando ahí. Hubo algunos naufragios. Entonces imagínense la odisea en aquellos años, y era la única oportunidad. Pero al llegar, incluso decía, bueno, puedes elegir a qué parte del país te quieres reubicar, y te van a llevar a vapor, ya sea en carro, te van a llevar en tren. Entonces había todo un tema logístico, ¿no es cierto?, para poder reubicar a la gente, y probablemente los primeros días y las primeras semanas, imagínense la intensidad y de poder recibir ese apoyo, porque estás en un lugar que no conoces nada. Lo más importante creo que era la lengua, o sea, poder hablar español y tener a alguien de referencia que diga, bueno, de acá arrancamos, ¿no? Sabés que acá Tiago estaba haciendo la cuenta de cuántos dólares serían hoy en día esos pesos fuertes de los que vos estás hablando. Me encanta. Habla de algo de 4.000, ¿cuánto, Tiago? 4.150 dólares. 4.150 dólares, claro. Tremendo. Para un adolescente en un viaje de 18 días. Y que rezá para que lleguen y que esté todo bien, porque como vos decías, había naufragios, podían suceder cualquier tipo de cosas, y la comunicación no era la misma que hay hoy, obviamente. Totalmente. Por supuesto había empresas, ¿no es cierto?, que se dedicaban al traslado de correo, al traslado de mercancía, de materia prima. Entonces era un negocio para las navieras también. Entonces, bueno, hay que ver cuánto se cumplía de las condiciones y cuán cómodo era el viaje. Imagínate un viaje, si es ese número, 4.150, te hago un genio, pero digamos, es un valor altísimo, y estamos hablando de gente que estaba, en muchos casos, la mayoría, empobrecidos. Se estima más o menos que unos 300.000 asturianos se han ido en 100 años, ¿no es cierto?, entre 1840 a 1940, de los cuales hay números como que el 50% de los españoles han regresado, y los otros se han radicado en América, ¿no es cierto?, se han quedado. Y un dato también importante, al principio uno estima, ¿no es cierto?, que eran hombres, pero luego llegó a ser hasta el 60% mujeres las que se iban, ¿sí? Que es muy interesante también, es obviamente las ganas de trabajar, el empeño, ¿no es cierto?, el salir adelante, y eso que generaba también lo que llaman como el efecto de llamada. Iba una persona, iba un niño de estos, llegaba a un lugar, veía oportunidad, ¿sí? Hay una leyenda muy interesante de quien hizo la Casa de Indianos, donde está el Museo de la Migración en Colombres, que él decía, donde el resto ve charcos, yo veo potencial de cultivo, ¿sí? Claro. O sea, donde el otro local no ve qué hacer con esto, yo aquí vengo y genero, y con las ganas que tengo, con lo que sea, con los pesos fuertes que tenga, me compro este lugar. Entonces gente empobrecida
de este lugar que pudo ir allá y capaz que era inmediatamente o al poco tiempo ya tenía una pequeña tierra y la tenía trabajando. Entonces es muy interesante, ahí ya se enviaba, ¿no es cierto?, correos y diciendo, bueno, la familia, vengan, aquí hay un lugar. Entonces empezaban a venir los hermanos y empezaban a venir así, por eso es como que se terminan formando una cierta localidades donde está toda esta comunidad. Interesantísima toda la historia, Gastón. Me encanta todo lo que informás y cómo lo contás también, con mucho entusiasmo. La última pregunta que te hago es, vimos unos videos que pasaban, quiero saber cuál es el museo. Hay una casa azul que vimos, otra blanco con rojo, ¿cuál de los dos era el museo? Que son enormes. El museo es el azul, son enormes. Gigante. Todo el resto son casas, ejemplo, que están ahí en la ciudad de Colombres. A todo lo largo de Asturias vas a encontrar las casas de indianos. Generalmente están en lugares como privilegiados. Imagínese de todo el sacrificio que significaba hacer esta odisea, cruzar el Atlántico y regresar y poder tener éxito, digamos. La gente quería construir, mostrar esto a sus colegas y poder compartir el lugar. Muchas veces se ve que hay una palmera al lado, entonces eso también es un símbolo de algo que no es de aquí, como que se trajo. Y la verdad que es muy emocionante el Museo de la Inmigración, que es el edificio ese azul que ven, muy precioso, y está ordenado por plantas. Entonces, en planta baja, ¿no es cierto?, tenés toda la parte de lo que es Cuba. Increíble, La Habana era como el principal centro de llegada, hasta que luego, con las guerras y los inconvenientes que hubo, fue más lo que es México. Y entonces tenés planta baja, recorres y puedes hacer todo lo que es ver cómo sucedía y cuál era el centro asturiano en La Habana. Luego podés ver lo que es México, luego está el de Argentina, hay uno muy importante que hubo en Chile. Entonces está muy organizado en función a los países, ¿sí? Y es muy importante la organización y la colaboración, por ejemplo, del Centro Asturiano de Buenos Aires en este centro, en este museo, porque diría todos los años o cada muy poco, envían nueva información y traen de volver a nutrir este lugar donde realmente se pueda contar la historia, que es muy emocionante. La verdad que los invito a todos a investigar un poquito. Hay archivos digitales que pueden verlo a través de la web del museo. Y bueno, obviamente también se pueden acercar al Centro Asturiano en Buenos Aires para aprender más sobre la cultura. Y esto es parte de nuestra, o sea, es parte de nosotros. Como este ejemplo, están obviamente la gente que ha salido de Galicia, la gente que ha salido de Cantabria, del País Vasco. Estamos muy entrelazados. Muy enriquecedor, sí. Bueno, Gastón Flagiat, muchísimas gracias. Es nuestro corresponsal desde España. Gracias por esta conexión. Nos encontramos pronto. Nos encontramos pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, ahí estamos en contacto, siguiendo aprendiendo y bueno, pasándola bien también. Hay que poner una sonrisa y esto creo que es un lindo ejemplo y una linda muestra de que el sacrificio, el empeño, las ganas nos hacen crecer. Así que bueno, vamos con todo. Gracias. Saludos. Chao, chao. Chao, chao.